Continuando con los temas de química de los alimentos, ya habíamos revisado todo lo que respecta a los carbohidratos y su aplicación en el área de alimentos. Vimos las características de las gomas, las características del almidón, características de pectinas, y ahora nos compete ver aquellas reacciones que tienen que ver con procesos de tipo alimentario, por ejemplo, cocinación, refrigeración, diferentes tipos de reacciones que se llevan a cabo también cuando el alimento entra en contacto con ciertas condiciones que favorecen una reacción química. Y el día de hoy pues vamos a estar revisando reacciones de pardeamiento no enzimático de diferentes alimentos. Muy bien, entonces vamos a revisar aquellos factores fisiológicos y bioquímicos que provocan que se lleven a cabo una infinidad de reacciones químicas en los alimentos y que pues en realidad provocan el deterioro de estos mismos y que pues no favorecen tanto en ciertas características tanto nutrimentales como organolépticas de los alimentos. Recordamos que los factores que proporcionan el desarrollo de estas reacciones pues están dadas dependiendo de las condiciones fisiológicas o químicas o ambientales en donde se esté un alimento o tenga lugar un alimento determinado. Vamos a tener factores y mecanismos que van a provocar el deterioro de los alimentos que van a tener las siguientes características. Bien, producir reacciones de pardeamiento no enzimático o bien donde involucren la actividad de enzimas naturales o que provoquen la oxidación de lípidos, reacciones de hidrólisis, crecimiento de actividad microbiana que favorezcan este desarrollo de microorganismos, bacterias u hongos, así como efectos físico-químicos, tanto la temperatura, la luz, la presencia de oxígeno, el valor del pH del medio en donde se encuentra, el porcentaje de humedad, etcétera, y pues la contaminación con diferentes insectos, parásitos o animales como son frecuentemente los roedores. Bien, si estas son los factores que provocan que un alimento se vaya deteriorando. Sabemos que pues, nosotros estamos más relacionados con la descomposición de alimentos por actividad microbiana. Nos hace falta tener un conocimiento más a fondo sobre los efectos que tienen algunas enzimas que participan en el deterioro de los alimentos y es lo que vamos a estar revisando a continuación. Y pues todas estas condiciones de reacciones tanto enzimáticas como algunas otras condiciones pues van a operar de forma simultánea o sucesiva para que los alimentos se vayan deteriorando y vayan perdiendo las características de inocuidad y calidad alimentaria que se requieren para el consumidor. Entonces, comenzando con la definición de pardeamiento no enzimático, van a ser aquellas reacciones, un conjunto de reacciones muy complejas que conducen en diversos alimentos a la formación de pigmentos pardos y negros producidos por sustancias conocidas como melanoidinas que van a modificar favorablemente en algunos casos o desfavorablemente el olor y el sabor de muchos alimentos. Y si bien tenemos en el siguiente ejemplo una situación en donde está presente un alimento que es un pan blanco, observemos que con diferentes procesos de cocinado, este puede ir variando su color, su sabor y su olor dependiendo de la reacción que se esté llevando a cabo de tipo no enzimático en la condición en la cual se esté preparando el alimento. Y este puede favorecer o no esas características organolépticas. Entre mayor se va llevando el pardeamiento no enzimático en un alimento, generalmente, por ejemplo, en ese tipo de productos alimenticios, como son algunos panes, el pan blanco, pues se ve desfavorable en estas características. Observemos cómo es en base a una escala de color que el tipo
de la presentación, textura, olor y sabor se va desfavoreciendo con mayor cantidad de reacción de pardeamiento no enzimático cuando se esté llevando a cabo en este tipo de productos. Entonces, hablando de estas reacciones, pues lo que tú debes de al menos de conocer de reacciones de pardeamiento no enzimático más importantes que se van a llevar a cabo en diferentes alimentos dependiendo de las condiciones de procesamiento, cocinado, refrigerado, etc. Están la reacción de caramelización, la reacción de Maillard y la reacción de oxidación de ácido ascórbico. Vamos a revisar cada una de ellas, las características, los participantes en el proceso de reacción, así como los productos que pueden favorecer o no el aspecto, las propiedades organolépticas de los alimentos que vamos a estudiar en este momento. Si bien pues la reacción de caramelización se da muy comúnmente en diferentes postres que nosotros consumimos, los flanes, la cajeta, algunos productos que se deriven de los carbohidratos cuando se procesan en diferentes temperaturas, algunas bebidas que tienden a tener ciertas características porque se han llevado a cabo reacciones de caramelización, en este caso favorables para este tipo de alimentos. Habrá situaciones en las que no van a ser favorables, por ejemplo, cuando hablamos de la reacción de Maillard, que es muy favorable para productos de origen cárnico, para el aspecto del consumo, para esas características y sabores que se producen, pues van a ser favorables. A otras desfavorables cuando nos pasamos del tiempo de reacción no enzimática y que pues afectan las características organolépticas. En el caso de la oxidación de ácido ascórbico, pues generalmente llevada a cabo en diferentes alimentos de origen vegetal, frutas y verduras que vamos a revisar a continuación. Como en toda reacción química, la participación de los sustratos son los que permiten que éste se lleve a cabo. Así que hay que conocer cuáles son los diferentes tipos de sustrato que participan en las reacciones de pardeamiento no enzimático. Ya dijimos que son un conjunto de reacciones que llevan a favorecer o no un alimento determinado. Entre los sustratos más conocidos y que participan en este tipo de reacciones de pardeamiento no enzimático se encuentran los compuestos carbonilo. También tenemos algunos grupos amino que se encuentran libres en los alimentos. Dentro de los compuestos carbonílicos o el carbonilo están presentes azúcares reductores principalmente, que es lo que generalmente se observa para este tipo de reacciones, sustancias, vitaminas como la vitamina C, la vitamina K de algunas vegetales y frutas. También tenemos algunos tipos de fenoles como los ortofenoles, sustancias aromáticas. Por ejemplo, tenemos compuestos como la vainillina, el aldehído cinámico, que son compuestos aromáticos que están presentes en los alimentos que tienen una cierta característica de tener anillos de benceno o análogos de benceno dentro de sus estructuras con las características que ya hemos revisado sobre compuestos aromáticos, de la aromaticidad, ¿verdad? También tenemos dentro de los sustratos para el tipo de reacciones no enzimáticas de compuestos carbonilos, productos de oxidación de los lípidos. En este caso, pues nosotros hemos revisado varios ejemplos de carbohidratos más sutiles o que son aditivos alimentarios y que estos pueden provocar también las diferentes reacciones de pardeamiento no enzimático, tanto azúcares reductores, que es lo que generalmente nosotros hemos revisado. Pero en este momento tú te acabas de dar cuenta que existen otras sustancias como las vitaminas, como los fenoles, como los compuestos aromáticos que están presentes en la mayoría de los alimentos y que participan para que se lleve a cabo las reacciones de pardeamiento no enzimático. Cuando hablamos de grupos aminos libres, estamos hablando a todos aquellos que están presentes en productos de origen cárnico, como son aminoácidos, proteínas y otros grupos amino libres dentro de los alimentos. Tanto los sustratos pues van a ser de tipo carbonilo y tipo amino que se encuentran libres óptimos para llevar a cabo un proceso de reacción. Entonces, habíamos mencionado que los compuestos carbonílicos
del carbonilo, pues no precisamente van a ser algunos azúcares reductores. Mencionábamos que también la participación de vitaminas y compuestos aromáticos. Hay algunos ejemplos: aldehídos cinámicos, donde vemos el grupo carbonilo en su estructura, donde después está formado por un átomo de carbono unido a un doble enlace con un átomo de oxígeno. Tenemos la vainilla, vean sus estructuras aromáticas, y también tenemos azúcares reductores, frecuentemente fructosa y lactosa, que participan en las reacciones de apareamiento no enzimático. Algunos, vitamina K, K1, vitamina C, ácido ascórbico, que están presentes en la mayoría de los alimentos. Primero vamos a revisar cuáles son los efectos favorables de que se lleve a cabo este tipo de reacciones de apareamiento no enzimático en algunos alimentos. Primero, existen alimentos en donde se van a favorecer por este tipo de reacción. Está la formación de la corteza del pan. La corteza que generalmente observamos en el pan blanco que consumimos, no sería posible ese aspecto y coloración y sabor si no se llevara a cabo una reacción de apareamiento no enzimático. Igual las papas fritas, las hojuelas de cereal, algunos caramelos, chocolates y dulces de leche necesitan que se lleven a cabo ese tipo de reacciones a nivel industrial para que puedan tener las características y sabores típicos de este tipo de productos. Algunos de este tipo de productos pues van a tener una reacción de apareamiento no enzimático que ejerce un efecto protector contra reacciones de autooxidación y oxidación de lípidos. Por lo tanto, pues estos alimentos, algunos panes, papas fritas, cereales, caramelos, chocolates y dulces de leche, pues tienen la característica de que se favorecen porque se llevan a cabo reacciones de apareamiento enzimático para evitar que se oxiden sus lípidos. Sin embargo, hay otros alimentos que no se ven favorecidos y vamos a revisarlos a continuación. ¿En cuáles alimentos una reacción de apareamiento no enzimático es desfavorable? Bueno, aquellos que se producen durante la elaboración y almacenamiento de la leche, jugos de frutas, jarabes y alimentos deshidratados. Todos estos tipos de productos se ven desfavorecidos cuando se lleva a cabo una reacción de apareamiento no enzimático. ¿Pero por qué se ven desfavorecidos? Porque se está llevando a cabo una reacción en donde se está produciendo ciertas concentraciones de dióxido de carbono, y estas involucran la pérdida de vitamina C, que está presentes o que favorece el contenido nutrimental de este tipo de alimentos. Además, si se llevan a cabo las reacciones de apareamiento no enzimáticos en estos productos, se produce un color y un aroma desagradable que pues en realidad para el consumidor no lo requiere y no lo va a solicitar. Por lo tanto, el producto tampoco se va a distribuir en el mercado. Estas reacciones de apareamiento no enzimático pues no son favorables para la leche, ni para el jugo, ni para jarabes, ni alimentos deshidratados. Y si tú pierdes todas estas cantidades de compuestos como vitaminas, minerales, proteínas y algún tipo de sustancia que produzca ciertas coloraciones favorables al alimento, pues vas a tener también una pérdida del valor nutrimental del alimento. Por ejemplo, la concentración de aminoácidos o algunas vitaminas y minerales presentes en este. Ok, entonces pues si ya revisamos ¿cuáles alimentos se ven favorecidos cuando se lleve a cabo una reacción de apareamiento no enzimático? Generalmente pues son aquellos productos de la confitería, flanes, caramelos, dulces de leche. Las bebidas como la leche, jugos de frutas y jarabes pues no se ven favorecidos por este tipo de reacciones. Al contrario, se desfavorecen en contenido nutrimental, en sabor, en olor, y se vuelven desagradables. Entonces, sí es bien sabido que cuando se lleva a cabo una reacción de tipo no enzimático, de apareamiento no enzimático, se pierde una gran cantidad de aporte nutrimental en el alimento. ¿Y por qué sucede esto? Habíamos mencionado en la introducción del tema que
La característica principal de este tipo de reacciones es que se producen unas sustancias que no son nutrimentales y que se llaman melanoidinas. Además, se pierde también cierta cantidad de un aminoácido esencial que es la lisina en este tipo de reacción. Hay reacciones como la reacción de Maillard, en donde se lleva a cabo en alimentos de tipo cárnico, donde se presentan grandes cantidades de melanoidinas y grandes pérdidas de lisina en concentraciones en ciertos tiempos de cocción en el alimento, que pues van a provocar que estos pierdan su contenido nutrimental y que en realidad pues estemos consumiendo sustancias que en algún cierto tiempo con diferentes concentraciones por un largo periodo de tiempo pueden provocar el desarrollo de enfermedades en el consumidor. Y vamos a revisar en qué consiste la reacción y el mecanismo con el que se lleva a cabo la reacción de Maillard, el proceso de caramelización, que son las que principalmente pues se discuten en la industria alimentaria. Si se favorece o no, si es necesario llevar a cabo la reacción, si un producto que se ha sometido a una reacción de Maillard puede aportar cierto contenido nutrimental, pues eso lo vamos a revisar a continuación. Bien, cuando hablamos de la reacción de Maillard y estamos diciendo que son la reacción más característica de alimentos de origen cárnico cuando se lleva un proceso de cocción a ciertas temperaturas, pues estamos hablando de que esos compuestos están constituidos por diferentes tipos de carbohidratos y también con cierto contenido de proteínas, pero cuando se llevan a cabo este tipo de reacciones de apareamiento no enzimáticos, están interactuando tanto azúcares como aminoácidos cuando se calientan a ciertas temperaturas. ¿Y qué produce la reacción entre azúcares y aminoácidos? Pues que se produzcan diferentes sustancias que pueden ser un cierto agresivos, no tan favorables para el consumidor, entre cuáles son las sustancias que se generan durante un proceso de calentamiento de una mezcla de azúcares y aminoácidos. Pues tenemos las melaninas, tenemos ácidos, degradación de aldehídos, producción de cetonas, de dióxido de carbonos, presencia de furanos, de hidroreductonas, tenemos las reductonas deshidratadas, tenemos otros compuestos, formación de imidazol, presencia y eliminación de cierta cantidad de agua, presencia de sustancias de tipo fosfural, estos en diferentes granos y semillas como la avena, como el salvado de trigo, tenemos lactonas, piracinas, pironas y furanonas. Todos estos tipos de moléculas son las que se originan cuando los azúcares y los aminoácidos interactúan entre sí, se calientan a ciertas temperaturas y se lleva a cabo un proceso de reacción de tipo no enzimático. Muchas de estas sustancias pues no son favorables ni son nutrimentales para el consumidor. Sin embargo, ese es el efecto secundario que tienen algunos procesos en la industria alimentaria, que pues determinan el sabor característico del alimento. Esto más en productos de tipo cárnico, que pues es lo que más se puede ver cuando están diferentes productos que se ofrecen en diferentes establecimientos como restaurantes, que ofrecen pues un corte de carne, un filete, que pues sí nos puede dar cierta ganas de probar el producto, pero pues en realidad ahorita estamos revisando que este tipo de reacciones pues no favorecen nada al aporte nutrimental del alimento. Si es que a nosotros nos importa esta parte de la nutrición y qué aporte nos puede dar un alimento, pues la reacción de Maillard no lo favorece. Al consumir alimentos de este tipo pues no es tan recomendable. Sin embargo, pues existen ciertos criterios en la industria gastronómica pues que pues no nos dicen tanto sobre este tipo de efectos secundarios. La producción de moléculas que no favorecen para nada, no nos favorecen para nada tanto el aspecto fisiológico como nutrimental. Bien, y las reacciones de apareamiento no enzimático se llevan a cabo en 3 etapas importantes: una etapa inicial, una etapa de inducción y una etapa de producción de moléculas pardas, que pues vamos a revisar en este momento. En la etapa inicial
Si bien estamos comentando que se produce una infinidad de sustancias, moléculas que no son pues muy nutrimentales para el consumidor, estamos viendo que en la etapa inicial se forman y se acumulan compuestos carbonílicos muy reactivos. Entonces, el orden creciente de reactividad, de acuerdo a los tipos de sustancias que se pueden acumular y formar, que son tipos carbonilos altamente reactivos, pues van a estar dependiendo el orden de reactividad y las de mayor actividad, aldehídos y cetonas saturados, aldehídos y cetonas insaturados, aldehídos y cetonas alfa beta insaturados, tenemos compuestos dicarbonílicos, las reductonas, compuestos dicarbonílicos insaturados. Todos estos tipos de compuestos carbonilo pues son altamente reactivos y estas se llevan a cabo pues en diferentes etapas de catalización. Pueden ser en presencia de ácidos compuestos con grupos aminos libres, o bien en diferentes temperaturas cuando se lleva a cabo el tiempo de cocción con altas temperaturas o con oxidación. Ahora, si nosotros revisamos la etapa de inducción o el periodo de inducción, en la mayor parte de los alimentos, la cinética de las reacciones de tipo de pardeamiento no enzimático presentan un periodo de inducción durante el cual se forman y se acumulan los compuestos intermediarios. Y bien, pues ya habíamos visto que los carbonilos, cuya polimerización va a provocar la formación de pigmentos, que es característico de la reacción que se está llevando a cabo. Este color pardo sobre el alimento, pues es efecto de la acumulación de las moléculas que ya mencionábamos altamente reactivas, y esto pues se lleva a cabo en el periodo de inducción. Si tenemos cierto tiempo en donde se está llevando a cabo la reacción de pardeamiento no enzimático, pues el periodo de inducción puede retardarse mediante inhibidores de pardeamiento como son disulfitos o sulfitos, que pueden retardar este tiempo de inducción, pero pues en realidad estamos viendo la acumulación de compuestos intermediarios de tipo carbonilo que posteriormente van a generar una coloración característica o pardeada en el alimento. Ahora, si nosotros revisamos en la etapa de formación de polímeros pardos, que es la que son responsables de este color pardo en el alimento, pues estos compuestos carbonilos pues van a sufrir reacciones de escisión y polimerización que van a permitir la formación de compuestos volátiles de bajo peso molecular, compuestos de pigmentación como algunos pigmentos de alto peso molecular, que son los responsables del olor y color de la reacción que se está llevando a cabo cuando se está cocinando el alimento, por ejemplo, los productos cárnicos, al tostar un pan, a producir un caramelo, al llevar a cabo el cocimiento de un cárnico, etcétera, pues estos serán debidos a que sufren reacciones de escisión y polimeración que permiten la formación de los compuestos volátiles y pigmentos de alto peso molecular. La formación de polímeros de alto peso molecular surge por la condensación aldólica de las cetosaminas y compuestos precedentes de ellas. También tenemos la condensación de las aldosaminas, que vamos a revisar en el mecanismo de reacción cuando vayamos a revisar la reacción de Maillard. Si bien este tipo de reacciones pues son bastante complejas, es importante que nosotros recordemos cuáles son las etapas de iniciación, las etapas de del mecanismo intermediario, formación de intermediarios, y la finalización en producción de los polímeros pardos. Lo vamos a revisar en la siguiente clase, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio de lo que acabamos de revisar en el tema de las características, mecanismos en donde permiten el desarrollo de reacciones de tipo no enzimático, como es el pardeamiento no enzimático.